Ok. Bueno, buenos días para aquellos que estén en América Latina y buenas tardes para los que están en Europa o en África. Me complace darles la bienvenida a la segunda reunión anual virtual de la Comunidad de Práctica Mejorando Datos Agrícolas Globales, con sus siglas IGAT en inglés, y forma parte de la Alianza de Datos de Investigación, quizá lo conocen más por el Research Data Alliance, con sus siglas RDA. Yo soy Inma Subirats, trabajo para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y hago parte de la gestión de esta comunidad de prácticas. Trabajo con 3 personas más, una de ellas está aquí, que es Valeria Pesce, y las 4, somos 4 personas que estamos trabajando para que esta comunidad de práctica, que es bastante reciente como comunidad de práctica, avance y se pueda englobar tanta gente como sea posible, más allá de cualquier barrera lingüística. También, obviamente, formo parte de la organización de este evento, juntamente con Valeria y Wouter. Esta reunión nace un poco en el 2020 debido al COVID-19. Este tipo de reunión se hacía antes de forma, digamos, presencial durante las sesiones plenarias de RDA. El COVID nos forzó un poco a movernos, como a todo el mundo, en el mundo digital y vimos que tenía bastante éxito como alternativa a los costes que supone viajar a las plenarias de RDA. Y aquí estamos otra vez organizándola. Intentamos siempre mantener un poco de knowledge sharing, de compartir el conocimiento de todo lo que se está haciendo a nivel de gestión de datos y gestión de investigación, de datos de investigación. Y este año en particular la reunión es más larga de lo habitual, durará del 22 de marzo al 8 de abril e incluye 8 mesas redondas que vendrán distribuidas a lo largo de estas 3 semanas. Hay bastantes temas interesantes que quizás les tengan particular interés en hacer parte de las sesiones. Una es cuestiones éticas y legales en torno a los datos agrícolas. Hay 2 sesiones también dedicadas a plataformas de datos agrícolas. También hay una sesión sobre la gobernanza de tecnologías digitales. Hay otra sesión acerca de la inteligencia artificial en la producción agrícola y lo que se dirían los principios FAIR aplicados a los datos. También hay una sesión sobre estándares de datos sobre la polinización y plantas, y luego hay 2 sesiones que son estas de esta semana que están enfocadas a todo lo que es América Latina y el Caribe. Hoy compartiendo las experiencias con nuestros panelistas y el jueves trayendo 2 panelistas de RDA que darán facilitarán, digamos, un debate en torno a cómo RDA podría, digamos, expandirse más entre los profesionales dedicados a la gestión de datos en la región. Entonces, este primer panel incluye 5 presentaciones que son de Claudia, Carolina, Óscar, Irene y Juan Carlos tendría que llegar pronto. Es Colombia, México, Brasil y Chile. Será moderada tanto por parte mía como mi colega Wouter Scheller y durará sobre 50 minutos. El turno de preguntas se iniciará al final de la última presentación, pero en cualquier caso pueden usar el chat en caso, si tienen alguna pregunta en particular que la quieren hacer en el momento. Si fuera el caso, por favor, añadan a quién va dirigida la pregunta, de modo que lo podamos identificar más tarde cuando entremos en el turno de preguntas. Y dicho todo esto, esperando que haya podido clarificar un poco todo lo que va a ser la sesión de hoy y lo que va a ser la sesión anual de IGAT, paso la palabra a mi compañero Wouter, que va a introducir un poco otros detalles de la sesión. Gracias, Inma.
Y muchas gracias por dar un espacio en esa conferencia IGAT a América Latina y el Caribe, que tiene es una región que tiene una larga tradición de acceso abierto a publicaciones y que desde unos años también se está metiendo mucho en el tema de la ciencia abierta, y ahí el tema de los datos de investigación obviamente juegan un rol muy importante. Ahora, la ciencia abierta, y como bien lo dice la declaración de la UNESCO, es mucho más que el acceso abierto en esteroides, ¿no? Cubre todos esos temas como que vamos a tocar hoy, que es la participación de la ciudadanía, los datos de investigación, la inclusión, los datos indígenas, y básicamente todos esos temas que son importantes y que muestran que se está haciendo un cambio de paradigma en la comunicación científica. Entonces, mucho de eso está pasando en instituciones en América Latina y el Caribe, y creo que merece ese espacio para poder dialogar con colegas de otro lado del mundo, para destacar esas iniciativas, esos proyectos que se están haciendo en la región de América Latina y el Caribe, y mucho más, obviamente, porque solo podemos dar algunos en el tiempo limitado que tenemos, pero realmente la idea es de iniciar un diálogo con otras regiones, con otras instituciones de todos los lados, porque la verdad es que la ciencia no tiene fronteras, eh, y tampoco tiene fronteras lingüísticas, y eso es una de las razones por qué quisimos hacer esa sesión en español, porque pensamos que el tema del multilingüismo también es un tema muy importante, una característica de la ciencia abierta. Entonces, en ese sentido, muy bienvenidos a todas y todos. Empecemos con nuestra primera presentación, que es de parte de Carolina Botero, de la Fundación Carisma de Colombia. Carolina, adelante, por favor. Hola, estaba muteada. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí hablando con ustedes hoy y bueno, empecemos. Yo quiero hablar hoy sobre ciencia participativa, lo que sucedió después de la pandemia y un poco preguntarnos frente a lo que considerábamos muchos que era la gran oportunidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo avanzó o no la ciencia participativa? Me interesa particularmente mirar el tema de las políticas en la región. Bien, para hacer esto, acabo de ver que no cambié la fecha de la primera slide, les pido excusas, luego la cambio. Claramente estamos en marzo de 2022. Quiero empezar recordando que cuando nos aproximamos a los temas de ciencia abierta tenemos que arrancar pensando en esa idea de qué es lo abierto y de cómo esto influye a la idea de la ciencia abierta. Y fundamentalmente esto tiene que ver con una receta, llamémoslo así, que nace con el software libre en términos de una aplicación jurídica a un Yo no sé, pero yo creo que perdimos a Carolina. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí, no? Sí. Lo mejor sería que el vídeo sea, los vídeos que están activos se cancelen, pero parece ser que Carolina ha perdido completamente la conexión.
Unos segundos, un minutito quizá para ver si Carolina logra reconectarse. Ok. De pronto va a tratar de sumarse otra vez a la sesión. No te oímos, Carolina. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Puedes Me- desconectar el vídeo si quieres. Yo creo, porque no sé qué pasó y me sacó completamente. Ya vuelvo a proyectar y seguimos. Bien, lo lamento. Les decía entonces que ya Latinoamérica en áreas como la educación, por ejemplo, con Freire, pues había hecho aportes importantísimos al tema de lo abierto. Entonces no quisiera dejar esto así, sin decir que si bien esto es lo que, digamos que hay una situación de hecho de una región donde lo abierto funciona muy bien desde hace muchas décadas, aún así realmente lo que empieza a verse es cuando está como receta de cómo podemos ensartar la apertura dentro de una situación de hecho, de un statu quo jurídico, es lo que hace que empecemos a crecer, porque finalmente la idea de políticas de lo abierto en América Latina es mucho más reciente. Efectivamente, como ya lo mencionó Wouter, se ha hecho y gira en torno al acceso abierto. Con esa preocupación, digamos, con que lo que avanzaba era exclusivamente el acceso abierto y sin embargo había muchas más eh, temas en donde América Latina estaba trabajando. En 2018 nos reunimos en Panamá un grupo de activistas y personas en el marco del CILAC de UNESCO y sacamos una declaración, la Declaración de Panamá, con la idea de tener de hacer una especie de recomendaciones a los hacedores de política pública en la región para que pudieran entender un panorama más abierto de la ciencia abierta, digamos, más allá del acceso abierto. Dentro de esto se hizo un mapa del tipo de temas que debería contener y debería reflexionarse en una política mucho más integral de ciencia abierta en la región, de las cuales pues yo quiero resaltar el acceso abierto, que era en donde más desarrollo había, ya pues, tenemos leyes en Argentina, México, Perú, que sin embargo se destacaron en algún momento porque no hemos conseguido que otros países las adopten, pero sí que hay políticas en muchos más países. Y bueno, dentro de ese menú que presentábamos de otros temas, de ir más allá del acceso abierto, estaban otros que datos abiertos, licencias libres, en fin, las que encuentran ahí, estaba también la ciencia ciudadana, que originalmente se le llamó así, pero posteriormente incluso tuvo otra evolución. En esta declaración hablábamos de la ciencia abierta, de nuevo, como ir más allá de conocimiento de datos y otros contenidos, y hablar de comunidades, de permitir que éstas tengan la capacidad para cuidar y usar el conocimiento para sus propias necesidades e intereses. Queríamos resaltar que usar la ciencia abierta es una oportunidad, una herramienta de democracia que permite enfrentar los retos más grandes de nuestra era. Eso lo hablábamos en 2018 y poníamos entonces un énfasis en la idea de ciencia ciudadana que luego en el proceso de discusión del documento terminamos definiendo como ciencia participativa y hablando de la prioridad que debía darse al desarrollo de estrategias de implementación de ciencia con las personas, con los grupos, con las comunidades, para favorecer procesos de apropiación social y promover la ciencia entre las dinámicas de la vida cotidiana. Para nosotros era necesario promover la generación y reutilización del conocimiento, así como la participación activa de los procesos de creación de agenda y prioridades de investigación. Un poco la diferencia entonces entre ciencia participativa y ciencia ciudadana es ya no solo que las personas participen en la implementación de la agenda y en decirle a la academia qué es lo que ellas necesitan, tanto, no sé,
en ciencias sociales dejar de hablar, de pensar solamente en Hegel y empezar a pensar en los problemas más cotidianos de las comunidades, sino además incorporar a las comunidades en esas discusiones o incluso aceptar que dentro de las comunidades hay desarrollos que van a terminar afectando en forma importante el contexto científico. En ese tema estábamos cuando arranca la discusión en UNESCO de las recomendaciones de ciencia abierta, que terminaron precisamente durante la pandemia, en una declaración similar, llevando más allá del acceso abierto, la idea de la ciencia abierta, hablando de otros contextos, de otras formas de conocimiento incluso y demás. Es interesante ver cómo dentro de esta declaración se habla de que el reto sigue siendo pensar la ciencia de manera integral, cómo incorporar actores inesperados y espacios inusuales, lo que sigue siendo un desafío tanto para entidades educativas como para los propios estados, y para educativas me refiero en general a la academia. Es decir, esto volvió a ser parte del tema de UNESCO, y si bien UNESCO trae una serie de recomendaciones y temas que van más allá del acceso abierto, también uno puede ver el acceso abierto como un peso muy grande, porque es lo que más hemos logrado desarrollar pues, por nuestra sociedad humana. Pero bueno, mi punto central acá es cómo hablamos del COVID-19 y cómo la coyuntura, el tema que es el desafío que supuso el COVID-19 volvió a poner a la ciencia abierta sobre la palestra, sobre la mesa, y hablar de si la ciencia abierta podía ser la respuesta a semejante desafío. Acá, pero nuestra pregunta fue siempre si esa idea de compromiso hacia el beneficio colectivo de la ciencia logró concretarse. Vimos al principio un gran como desarrollo de ese proceso, pero también ¿cómo decirlo? Como una barrera, un proceso también de freno, ¿no? Que traía ya la dinámica propia de la ciencia cerrada, de la ciencia propietaria. Durante la pandemia, entre octubre de 2020 hacia abril de 2021, hicimos un análisis con Carisma desde la fundación donde yo trabajo como directora y con amigos de Argentina y Brasil en concreto, para mirar cuáles habían sido las respuestas, desafíos e innovaciones de ciencia participativa en estos tres países, y un poco entender cómo esto había o no podía impactar las políticas de ciencia abierta en América Latina. Con ese propósito, aquí una lista del tipo de respuestas que vimos en los tres países de ciencia participativa. Una ciencia creada pues, desde las comunidades para responder al desafío tan impresionante como lo fue la pandemia. Como ustedes ven, fue interesante ver más de 20 iniciativas que habían sido ya documentadas, que estaban funcionando y en desarrollo. No tengo tiempo, pues no puedo contarles a detalle el proceso, pero en esta oportunidad sí que quiero mencionar los dos principales hallazgos de la investigación, que fueron encontrar una respuesta muy amplia y heterogénea en iniciativas tanto estatales como de sociedad civil, como de grupos experiencias de sociedad civil organizada, digamos, y también grupos autoorganizados o colectivos. Y sin embargo, y como en estas respuestas, digamos, hubo un contraste entre diversidad e inercia impresionante. Diversidad, mientras más comunitaria, más cercana al problema, digamos, era la respuesta, más diversidad, más compromiso y desarrollos había. Y en cambio, mientras más cercana al Estado era esta respuesta, más inercia, más dificultad, más procesos, incluso por estados pues, que tuvieron que responder muchas veces sin recursos y con muy poca alistamiento. Entonces, digamos, puede no ser sorpresivo, pero es cierto que lo logramos evidenciar. Y cómo, digamos, a pesar de que las respuestas que incluso llevaron a entregar ventiladores, procesos como de hardware, de software, mecanismos donde rápidamente se pudieron compartir datos, soluciones, etcétera, fueron muy dinámicos y lograron impactar a un amplio grupo de personas. Vimos cómo esto no generó un impacto importante en las rutas de la política pública de ciencia, digamos,
en ninguno de los tres países analizados, en donde los tres ya traían procesos de política pública en marcha, pero no continuaron, digámoslo, con la misma dinámica, la misma velocidad, el mismo proceso, y ninguno de ellos fue impactado por esta impresionante respuesta, al menos en nuestro entender. Estas creo que son las dos principales que les quiero compartir hoy. Por supuesto, el informe ya está público, lo pueden encontrar, el enlace quedará allí. Y no puedo pues retirarme sin decir que hablo en el caso colombiano, pero sé que es el caso de la mayoría de los países regionales de la región, y es como fue muy preocupante ver cómo la ciencia abierta arranca como una promesa, una propuesta, pero cómo fuimos incapaces durante los 2 años, 2020 y 2021, de responder con una carta de interés público que pudiera generar un impacto real al marco jurídico internacional. En general, tuvimos una posición de país en foros internacionales que eran más de protección, poca reflexión sobre el interés público. Colombia, siendo uno de los países de América Latina con una posición mucho más estricta, otros países consiguieron, o sea, Costa Rica, no sé, otros países tuvieron otra respuesta, pero sí que quiero decir, a hoy en día, 2 años de haberse iniciado la pandemia, la exención de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio, que fue la que logró llegar más lejos, fuimos incapaces siquiera de conseguirlo. Entonces sí creo que a pesar de lo positivos que seamos, nos tenemos en deuda y tuvimos una oportunidad perdida en conseguir un impacto más grande de la ciencia abierta en las políticas públicas, ya no solo en la región, sino quisiera mostrar también a nivel internacional. Bueno, corrí un poco, espero no haberme demorado tanto, y nada, agradecerles de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Carolina, como siempre, una presentación muy interesante en temas que son muy importantes, que a veces, como están, digamos, esa área legal, a veces no somos tan expertos en eso, y yo creo que tu contribución siempre aclare mucho en ese sentido. Muchísimas gracias por todo. Vamos a la siguiente presentación. Luego de las presentaciones habrá espacios para preguntas. Si tienen preguntas, pueden compartirlos por el chat. Ima y yo vamos a revisar esas preguntas y luego vamos a presentar a los charlistas. Vamos ahora a Óscar. Óscar Luis Figueroa Rodríguez, del Colegio de Postgraduados del Campus Montecillo en México, que nos va a hablar de la soberanía de los datos indígenas. Óscar, adelante, por favor. Muchas gracias, Walter. ¿Me indican si están viendo la presentación en pantalla completa, por favor? Sí. Excelente. Bueno, comienzo. Gracias por la invitación, a Walter. Gracias a todos y a todas por el interés en el tema. Yo soy Óscar Figueroa. Como ya señaló Walter, estoy trabajando estos temas de soberanía de datos indígenas, aunque mi tema pues, es desarrollo rural, procesos de planeación y de evaluación principalmente, y mi experiencia profesional ha sido mayoritariamente en comunidades indígenas, en las zonas rurales marginadas del país, que es una situación común en América Latina. Las zonas rurales marginadas es en donde se encuentran las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Entonces, la mayor parte de mi experiencia ha sido justamente trabajando con comunidades y pueblos indígenas, y esto me llevó a pues estar en contacto con un grupo de trabajo de redes que se conocen como redes de soberanía de datos indígenas, redes nacionales, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer e intercambiar ideas con gente que está trabajando desde esta perspectiva en los llamados países cansos, principalmente. Hay redes muy sólidas de soberanía de datos indígenas
Estados Unidos, Nueva Zelanda es una de las más fuertes, Australia, Canadá, Suecia incluso. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocerles, que forman parte de un grupo de interés en el Research Data Alliance, es el grupo de interés sobre soberanía de datos indígenas justamente, me pareció un enfoque muy interesante el que estaban manejando con relación a, y traté de revisar qué había sobre de este enfoque en particular en el caso mexicano y no encontré nada. Estábamos en aquel entonces con el debate sobre una ley de consulta a los pueblos indígenas por el tema de, principalmente enfocado hacia estos megaproyectos extractivistas, ¿no? Pero fuera de eso, no se hablaba aquí en México sobre el tema de soberanía de datos indígenas como tal, ¿no? Me pareció muy interesante, me uní al grupo, me invitaron a participar y desde entonces, pues formo parte de lo que ahora hemos incluso generado una alianza global, el GIDA, que es el Global Indigenous Data Alliance, y en el 2018, justamente en la reunión del RDA que se efectuó en Botswana, preparamos lo que llamamos los principios CARE en inglés, ya los traduje al español como principios CREA, y ahora se los voy a presentar, ¿no? Básicamente lo que nosotros como grupo de interés promovemos es, a partir de este enfoque de la soberanía de datos indígenas, una serie de elementos que considerar con relación a pues, dos principales limitaciones que tienen estos grupos, ¿no? El acceso a, por eso hablamos del desarrollo de infraestructura, para que se puedan compartir datos, eh, pero también, y este es un elemento muy importante, el cuidado de, ¿no? A partir de elementos de control, justamente, ¿no? Porque pues encontramos multiplicidad de casos en los que eh, existe, pues, lo que pudiésemos llamar como una extracción, ¿no? De estos datos y su uso para generar utilidades o a veces quizá de una manera poco ética, eh, no en beneficio de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, siendo estas comunidades que tienen esta necesidad de, pues desde cuestiones básicas, ¿no? Hasta elementos relacionados con diversos servicios, con educación, con salud y demás, pero que de alguna manera también requieren un poco de, pues, de cuidado en este tipo de elementos, ¿no? Entonces, hablamos de justamente desarrollar esta infraestructura o promover su desarrollo, el desarrollo de capacidades, que también es muy importante, y principalmente en un primer momento hacer promoción del tema, ¿no? De la soberanía de datos indígenas. ¿A qué le llamamos datos indígenas? Y esta es también una cuestión importante que aclarar, porque comúnmente pensamos en datos como datos cuantitativos, ¿no? Números, bases de datos, etcétera, pero finalmente los datos pueden ser, siendo la base de la información y el conocimiento, pues pueden presentarse en diversos formatos, pueden presentarse también datos cualitativos, ¿no? Podemos hablar de datos sobre los recursos, sobre el territorio, datos relacionados con las tierras, el agua, los suelos, las plantas, los animales, los sistemas productivos. Ahora que lo orientamos hacia esta parte productiva o agrícola, agropecuaria y demás, ¿no? También ahí encontramos datos relacionados con los individuos como tales, datos pues desde, no sé, demográficos, de salud, legales, de acceso a servicios, etcétera, y datos como comunidades, como pueblos, como nación. Aquí encontramos diversidad de datos cualitativos, como pueden ser cuentos, leyendas, historias, todo un bagaje de conocimiento que desafortunadamente, y esa es una de las grandes limitaciones que tienen los pueblos indígenas, es en términos de la documentación de, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este momento tengo un estudiante haciendo un trabajo relacionado con el uso de plantas para las cuestiones medicinales, ¿no? La llamada herbolaria en el estado de Oaxaca, aquí al sur del país.
Y estamos encontrando, y esto es común, que existe este conocimiento que se transmite de manera oral, de padres a hijos, de madres a hijas, pero que no se documenta comúnmente en términos de un registro escrito, ¿no? Y entonces este conocimiento, esta información, ¿no? Estos datos, por supuesto, que son la base de, pues están sujetos a que lleguen actores externos pues se lleven los datos, la información y hagan un uso de ellos, que bien puede ser por un beneficio mayor, ¿no? En términos de la sociedad en su conjunto, pero que comúnmente implica beneficios personales, ¿no? A ciertos grupos, etcétera, que no necesariamente redundan en beneficios a las comunidades, ¿no? Y que de alguna manera debieran de. Entonces, pues lo que buscamos es justamente la promoción de estar alerta de que cualquiera de estos datos que provenga de los pueblos, de las comunidades indígenas, pues debe ser reconocido como tal, ¿no? Encontramos entonces ejemplos desde diversas temáticas sobre lo que sucede en relación a los datos, ¿no? Por ejemplo, con implicaciones tales como justamente le señalaba al principio el tema de los megaproyectos, la explotación minera, este tema de las plantas medicinales, los usos alimenticios, ¿no? Etcétera. Si bien existen algunos elementos en términos de referentes legales, ¿no? Como el protocolo de Nagoya para el uso de recursos fitogenéticos, es difícil que al nivel de las comunidades indígenas, ¿no? Exista el conocimiento y estén alerta de, ¿no? Y por lo tanto, pues están sujetos a este tipo de extracción o explotación de, ¿no? Otro caso muy común acá que ha sonado en México, en el caso de el uso de patrones para hacer textiles, ¿no? Que grandes marcas de ropa estaban utilizando y por lo tanto generando una utilidad a partir de patrones bueno, eventualmente y por la magnitud del reclamo, ¿no? Se llegó a señalar que se usaban a manera de un homenaje, ¿no? Pero nada más, es decir, nada en términos de utilidades compartidas, ¿no? Y por supuesto en el caso de lo social, porque eso tiene una implicación relacionada con el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y la imagen que se muestra también de cómo son estas comunidades, de sus tradiciones, de sus costumbres, etcétera. En ese sentido, ya les decía, tenemos limitaciones relacionadas con en las distintas, y podemos agruparlo en tres macrofases, ¿no? Desde la recolección, el acceso y el uso y el aprovechamiento de los datos, relacionadas con capacidades técnicas, con infraestructura, pero también con lo que llamamos pertinencia o valoración, ¿no? Hace algunos años estuvimos revisando, por ejemplo, el uso de datos para procesos de planeación. Aquí en México tenemos por ley que cada administración debe hacer un plan municipal de desarrollo, siendo el municipio la unidad básica administrativa, político-administrativa del país. Se tiene que presentar un plan, ¿no? ¿En qué medida están ciertas comunidades indígenas utilizando datos para el proceso de planeación? Encontramos en un estado del sur, en Chiapas, que existen unas plataformas de datos, pues con datos incluso ya, con sistemas de información geográfico, mapeados, etcétera, muy interesantes. Y no solo del gobierno, hay también plataformas que otras organizaciones han estado promoviendo. Sin embargo, encontramos en campo que trabajamos con 9 municipios en los Altos de Chiapas. Ninguno hizo uso de dato alguno proveniente de estas plataformas para hacer su plan, ¿no? Y encontramos también estos elementos relacionados, les decía, con pertinencia y valoración, porque de repente encontrábamos, por ejemplo, datos muy precisos sobre, no sé, el pH del suelo, ¿no? Y bueno, finalmente, aterrizándolo a nivel local, pues que puedan tener acceso al dato, ¿no? Tu suelo tiene un pH, no sé, 5 punto algo. ¿Eso qué me dice cuando no tengo el bagaje, la formación y la capacitación como para entender la utilidad del dato, ¿no? Otra de las limitaciones, ¿no?
Entonces, en ese sentido, y como les decía en el evento que hubo en Gaborone, en Botswana, presentamos la propuesta de los principios, en inglés fueron CARE, trabajamos como grupo, como guía en inglés. Se tradujo, hice la traducción de estos en español a CREA. El primero de los principios es el control, la autoridad para controlar, y implica el reconocimiento de los derechos y los intereses de los pueblos y las comunidades indígenas en sus datos, ¿no? El uso de los datos para estos elementos relacionados con lo que llamamos gobernanza, implica participación, toma de decisión conjunta, etcétera, y la gobernanza misma de los datos, ¿no? Todo esto relacionado con el control. El siguiente principio es el de responsabilidad, es el uso responsable de los datos para la generación de relaciones positivas entre y con los pueblos y comunidades indígenas, para ampliar capacidades y en términos y desde este contexto de las distintas epistemologías y demás, pues para lo relacionado a los idiomas y las cosmovisiones indígenas también, ¿no? Por lo que respecta al principio de ética, minimizar daños, maximizar beneficios, desde una perspectiva de justicia y prospectiva también para el uso futuro de, y finalmente, el aprovechamiento para el beneficio colectivo, ¿no? Es decir, el uso de los datos, de la información que se genera y por tanto el conocimiento, permita el desarrollo inclusivo, la innovación, que se mejore la gobernanza, el compromiso ciudadano y los resultados equitativos, ¿no? Lo cual resulta muy relevante cuando hablamos de comunidades que históricamente han sido marginadas, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos datos tienen relación con la producción primaria. Estos pueblos comúnmente son comunidades que se dedican a actividades primarias de producción agrícola, pecuaria, etcétera, ¿no? Y estamos regresando mucho a la valoración de los sistemas productivos tradicionales, ¿no? Justo como un cuestionamiento a la manera en la que ciertas tecnologías han contribuido a elementos relacionados con deterioro y contaminación ambiental, ¿no? Entonces, volviendo a esto, hace aún más relevante desde esta perspectiva, ¿no? Agropecuaria y productiva también, el uso de estos datos de la manera en la que tradicionalmente los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso mexicano, el sistema Milpa, ¿no? Está siendo rescatado, o bueno, revalorado, si ustedes quieren, ¿no? Finalmente representan datos de los pueblos indígenas que históricamente, y como les decía, desafortunadamente no se registran como tal, no se documentan, pero que se han mantenido en una tradición oral y pues bueno, habrá que cuidar la manera en la que se están utilizando, ¿no? A manera de cierre les comento, hemos hecho promoción de estos principios. Hasta este momento llevamos la traducción de estos a Mije, a Zapoteco, a Chinanteco, estábamos con Maya, Náhuatl y Mixteco, ¿no? Y gracias a la oportunidad que tuvimos de comentar sobre el tema, justamente con Wouter y su grupo, pues me han buscado incluso de comunidades indígenas al sur, mapuches en Chile, para algún tipo de orientación al respecto y cómo podríamos incluir estos elementos en política pública, ¿no? Aquí en el caso mexicano logramos la inclusión del tema en una ley de semillas que se trabajó en años recientes y bueno, pues la idea es seguirlo promoviendo. Les agradezco la atención, creo que estoy ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Oscar. Vamos a la siguiente, Ima. Adelante. Es un placer presentar a Claudia Medeiros, profesora titular del Instituto de Informática de la Universidad de Campinas, en Brasil. Claudia realiza investigaciones en gestión de datos científicos y en particular con los desafíos asociados con la cantidad y la complejidad y la heterogeneidad de los datos.
Es miembro coordinador del programa eScience and Data Science de la FAPEST, donde coordina acciones asociadas a las políticas de datos abiertos. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por docencia, investigación e iniciativas para promover la presencia de mujeres en las ciencias informáticas. Y también es miembro de diferentes iniciativas, en particular también de RDA. Bienvenida, Claudia, y muchísimas gracias por tu presentación. Claudia va a hacer la presentación en español, pero las diapositivas van a estar en inglés. Gracias. Sí, intentaré en español. Muchísimas gracias por la... pueden ver mis slides. Sí, se ven perfectas. Ya, entonces le quería agradecer muchísimo la invitación y solo quería explicarles que mi presentación es la experiencia que he tenido en coordinar la implantación de una plataforma, una red de repositorios de datos de investigación en el estado de São Paulo. Y es una experiencia que involucra mi experiencia como investigadora en bases de datos, como coordinadora de políticas de datos abiertos de la FAPESP y como miembro del consejo de RDA. Y como sé que no tengo mucho tiempo, empiezo por el fin. Esto es mi slide final. Y acá, ¿cuáles serían las recomendaciones principales y los desafíos de implantar este tipo de red? En el primer lugar, acá está la red, que es una federación de repositorios independientes que exportan sus metadatos todos los días para un cosechador de metadatos que la exporta para el mundo, y uno de los miembros de esta red es el Centro de Informática de Embrapa, que creo que la mayoría de ustedes conoce en la área de investigación en agricultura. Entonces hay toda la parte de implantación en informática. En el segundo lugar, hay las políticas de financiación y de submisión de proyectos de la FAPESP, que recibe actualmente un promedio de 20.000 proyectos pedidos de financiación al año, y todos ellos tienen que tener un plan de gestión de datos y también decir en qué repositorio irán a depositar los datos de su investigación. En tercer lugar, que es lo más importante, son las personas. Nada se hace sin personas. Y acá es una foto de la inauguración de esta red en diciembre de 2019. Son los dirigentes de estas instituciones y más el equipo, el Steering Committee que coordinó la implantación. Fue un total de 100 personas trabajando durante 3 años, inaugurada en diciembre de 2019. Luego, la parte, digamos, computacional, la parte de financiación continua y las personas. Y todo lo hicimos siempre en contacto con los grupos de RDA. Eso nos permitió hacer una red que consideramos muy importante, muy interesante. Es un modelo porque cada miembro de esta red es independiente. Solamente exporta los metadatos para el mundo. Entonces, esto es el final de mi presentación. Yo podría terminar aquí, pero ahora voy a empezar. Ya, el contexto es ciencia abierta. Y como todos sabemos, ya se habló hoy, ciencia abierta, el presupuesto, pero la hipótesis es colaboración, es compartir todos los procesos involucrados en una investigación y los resultados de la investigación entre repositorios. Y acá están las personas que no se conocen, a lo mejor nunca se conocerán, pero podrán trabajar juntas
en una investigación. Y ejemplos de estos resultados son publicaciones, especificaciones de hardware, software y datos, que es lo que iremos a hablar hoy, es el centro de todo de esta sesión. Pero si estamos hablando de compartir y colaborar, ¿con quién? ¿Con quién aún mismo no nació? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y toda una serie de problemas que por eso tenemos que pensar en los principios FAIR. Y en el escenario global es una red, donde las personas que van a depositar y utilizar los resultados, los procesos, son la clave del suceso. Entonces podemos decir que ciencia abierta, mi definición es ciencia. Si no, no se llamaría ciencia abierta. Es abierta, pero sobre todo personas y su implantación computacional, repositorios. Entonces llegó a la FAPESP, que es la Agencia de Financiación de la Investigación del Estado de São Paulo, y que tiene un presupuesto de $500 millones, más o menos, para investigación al año. Y São Paulo es el estado de Brasil que es responsable por más o menos 35-40% de toda la investigación que se hace en Brasil. FAPESP es responsable por una gran parte de la financiación de esta investigación. FAPESP hace mucho tiempo tiene políticas de ciencia abierta y en 2017 tomó la decisión que todos los proyectos sometidos a la agencia tendrían que tener y ser evaluados también por su plano de gestión de datos, pero no teníamos los investigadores dónde depositar, dónde publicar los datos. Entonces la FAPESP llamó a los rectores de las 7 universidades públicas del Estado y les dijo, ustedes tendrán que crear sus repositorios, y con eso se creó un grupo, Steering Committee, que yo coordiné, que llegó a este resultado final. Una federación de repositorios que fue diseñada para ser extensible y abierta. Llevó 3 años hasta su implementación final. 100 personas involucradas desde los de informática y redes hasta los políticos, la parte política de las universidades y de los centros de investigación. Y hoy son 28 campi universitarios y una población de 200.000 estudiantes e investigadores. Y como parte de esta red, en 2018 se agregó el Centro de Investigación en Informática en Agricultura de Embrapa. Entonces es uno de los nodos de nuestra red. Y como ella fue creada para ser abierta y extensible, acá está una copia de la pantalla. Ustedes pueden ver que Embrapa es responsable, por ejemplo, hoy publicando 270 conjuntos de datos, la Universidad de São Paulo 119, y así continúa. Y estos son los que contribuyen hoy para los datos de esta red. En junio de 2020, en 15 días, se agregó un nuevo miembro que es un repositorio de datos COVID. En 15 días, como era abierta y como es expansible, en 15 días se puede agregar un nuevo miembro que hoy es responsable por la publicación totalmente abierta de datos de 800.000 personas, 50 millones de exámenes clínicos, y que ya tuvo en 1 año y medio, 2021, casi 2 años, downloads de más de 35 países. Y los usos de estos datos son, bueno, COVID, investigación en salud, pero también investigación en
nuevos algoritmos y programas de computación, porque son millones de datos. Luego, inteligencia artificial. Y también el desarrollo de productos en empresas que están a utilizar estos datos para crear productos y venderlos. Entonces, son 3 ejemplos de reuso. Y ahora hablo más 5 minutos, espero, de nuestra red. Cómo se configuró, cómo fue creada y cómo funcionó. Primero, cada universidad, cada miembro indicó una persona que representaba la institución, mitad bibliotecarios y mitad cientistas de computación que hacen investigación en gestión de datos. En los primeros 6 meses, esto fue 2017, hicimos un análisis de soluciones y llegamos a la conclusión que debería ser no un único repositorio, sino que una federación fuertemente basada en las soluciones de Holanda y Australia con ayuda de RDA. Análisis de tipos de software y cada miembro puede utilizar al final Siken Dataverse Displays. Cada institución puede implementar su repositorio como desear, pero tiene que exportar los metadatos utilizando un protocolo común, que OAIS, y el primer prototipo del harvester, yo creo que se dice cosechador en español, pero no estoy segura, en 3 meses ya teníamos el primer prototipo pronto, listo, para empezarnos a hacer los testes durante casi 3 años más. Entonces, porque es abierto, extensible, yo soy coordinadora hoy en mi universidad de la gestión de nuestro repositorio, que es un miembro de esta red. Y les voy a contar en 3 minutos más, espero, lo que hacemos, cómo lo hacemos y los problemas que tenemos. Entonces, cada participante de esta red, primero y al mismo tiempo, creó sus políticas internas de sustentación de los repositorios. Y acá yo escribí creación también en cada de estas instituciones, cada una de ellas, incluso mi universidad, de un grupo que hace la gestión de cómo los datos serán depositados, quién los puede depositar, protocolos y todo lo demás. Hicimos a lo largo de 3 años varios testes de integración y cada universidad los está haciendo aún porque el software evolúe. Y tenemos todas nosotras o nosotros muchas sesiones de entrenamiento y webinarios. Acá está el site de mi universidad, que tiene una serie de informaciones para los investigadores de la universidad y los alumnos que quieran depositar sus datos de investigación en nuestro repositorio para exportar los metadatos al universo. Y acá está un ejemplo de una copia de pantalla de datos que tenemos nosotros públicos. Y acá escogí este ejemplo porque en 15 de marzo estos investigadores publicaron los datos que están en una publicación sobre crecimiento de tomates. Todos los datos necesarios de las simulaciones están acá abiertos y libres en el repositorio de datos de pesquisa de UNICAP. Desafíos y recomendaciones. Para todos, un repositorio de datos es una entidad institucional. Y lo escribí en portugués porque no lo sé decir en español y tampoco en inglés. Es una política de Estado y no de gobierno. O sea, es permanente y poco importa si cambia la administración de una institución, de una universidad,
El repositorio tiene sus reglas, tiene su comité, y el comité debe ser formado por una variedad de perfiles basados en experiencia de gente que está dispuesto a trabajar mucho para el mantenimiento y construcción de las políticas y de los datos. Todas las universidades, todos los miembros tienen un steering committee compuesto de bibliotecarios, cientistas de computación en especial, basados en que hacen investigación de datos, y científicos de varias áreas, antropólogos, biólogos, qué sé yo, para permitir decidir dónde iremos y lo que haremos. Tenemos en mi universidad, por ejemplo, una reunión al mes, la nuestra, por casualidad, es mañana. Y en mi universidad, en varias de esas universidades, webinarios regulares, y yo misma, el año pasado, proferí, o yo no sé cómo es la palabra en español, pero presenté 17 webinarios en todas las áreas de la universidad, para agricultura, para odontología, para filosofía. Los filósofos eran los más interesados en cómo compartir sus datos, no sus publicaciones, pero sus datos. En agricultura, en artes, en educación física. Y siempre sin olvidar, basado y con ayuda inmensa de los grupos de RDA para best practices, lo siento, no sé decir eso en español, para consejos, porque RDA es un tesoro de recomendaciones, pero también de experiencias. Como me dijo uno de Australia, ustedes tienen la ventaja en Brasil de estar empezando con consejos de nosotros de Australia, que empezamos hace 10 años. Entonces, esto también es RDA. Entonces, termino recordando que todo empezó, la parte de datos, con el deseo de FAPESP de la parte de datos ciencia abierta, con planos de gestión de datos obligatorios, o sea, hay la obligación para conseguir la atención de los investigadores. Quien no hace los planos no puede pedir plata. Quien no obedece a los planos, le sacan o le cortan la financiación. O sea, esto entonces son las políticas, pero la financiación es continua e estable, que es algo que también es muy importante. Las personas, y esta de nuevo la foto de la inauguración de la red, y la mayoría continúa trabajando. Es muy difícil porque requiere cambio cultural. No es solo una cuestión de informática, pero cultural. Y RDA. Entonces termino como yo empecé: financiación y políticas, implantación y personas y RDA. Muchísimo obrigada, muito obrigada, y estoy disponible. Me pueden enviar mails después si estén interesados y conocer los repositorios. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy impresionante. Pasamos cualquier pregunta acerca de esta experiencia después de la sesión de Irene. Entonces, Irene Ramos, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, de México, colabora en la gestión de datos del Sistema de Información de Agrodiversidad y tiene una formación interdisciplinaria en matemáticas y ciencias de la sostenibilidad. Su investigación actual se enfoca en los retos técnicos, conceptuales y de colaboración para integrar datos socioecológicos. Y está muy interesada en todo lo que hace referencia a la ciencia abierta. Bienvenida, Irene, y tu turno. Gracias.
Sí, gracias. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, se ve venir. Sí, 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 sí. Ok, pues gracias por la introducción. Lo que yo voy a presentar son los aspectos colaborativos de la gestión de datos dentro del sistema de información de agrobiodiversidad que estamos desarrollando en Conavio, o el CIAGRO, y cómo se relacionan con aspectos más técnicos. Entonces, para darles un poco de contexto, Conavio es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México. Es una institución de gobierno que se encarga de la gestión de datos de biodiversidad a nivel nacional. Y también somos el nodo nacional de GBIF, así es que hay mucha experiencia en el manejo de datos abiertos, en procesos de revisión y uso de estándares. Tenemos también una colaboración muy cercana con la academia porque muchos de los datos vienen de proyectos de investigación con financiamiento de la propia Conavio. El CIAGRO es parte del proyecto GEF de Agrobiodiversidad Mexicana, que está financiado por el GEF, y FAO es la agencia implementadora. Este proyecto está muy enfocado en generar conocimiento y capacidades locales para conservar cultivos nativos de México asociados a la agricultura tradicional. Entonces, como parte del proyecto GEF, en el CIAGRO sistematizamos datos abiertos para informar políticas de conservación y seguridad alimentaria. Pensamos el sistema en tres componentes. Por un lado están los datos, que quizá es lo más visible. Tenemos desde información nutricional hasta datos más cualitativos sobre usos o la percepción de las comunidades locales. Hay datos de otras instituciones, datos que ya tenía Conavio y que se están recuperando, y también se están haciendo nuevas colectas en campo. Otro componente son las herramientas, por ejemplo, el software que hace funcionar el sistema, pero en lo que me voy a enfocar es en la parte de la colaboración y en especial la colaboración que tenemos con los grupos de investigación que colectan nuevos datos en campo. Y espero que al final sea más claro por qué esta parte de la colaboración ha sido tan importante como el lado técnico. Entonces, los nuevos datos que se están colectando son ejemplares, accesiones y observaciones de cultivos nativos. Estas colectas las están haciendo grupos de diferentes universidades en todo el país y varios ya están en las últimas etapas. Cada equipo está coordinado por un experto o experta en su grupo de especies, y quienes integran los equipos tienen perfiles muy diversos en cuanto a las disciplinas, niveles académicos y también su experiencia en el manejo de datos. La información que colectan va desde lo más común, que es información biogeográfica, hasta datos agronómicos y culturales asociados a un mismo registro. El proceso de colecta funciona de esta forma. En colaboración con donantes o informantes locales, estos grupos usan formularios digitales estandarizados en una aplicación de la que voy a hablar más adelante. Y esta misma aplicación tiene una versión en web, así es que los grupos tienen acceso a la aplicación móvil, a la versión en web, para poder colectar y acceder a los datos, editarlos y completarlos. En Conavio nos encargamos de las etapas de la limpieza de datos y se hace una revisión muy cuidadosa que ocurre siempre en retroalimentación con los grupos. Pero si nos enfocamos solamente en la parte técnica, en la parte de los datos o las herramientas, es fácil olvidar que detrás del proceso de colecta hay muchas personas involucradas, desde los donadores locales en el campo, hay estudiantes, capturistas, taxónomos, curadores, analistas, entre muchas personas, dentro del equipo de Conavio, con los grupos de colecta también. Así es que pensamos que gestionar datos es también gestionar una comunidad, y dentro del CIAGRO ha sido necesario diseñar estrategias para fortalecer la participación de los grupos académicos que colaboran con nosotros. Hemos buscado en particular construir un piso común en prácticas de gestión de datos y obtener una mejor retroalimentación de las herramientas que se usan para la colecta. Aquí les voy a contar dos ejemplos de cómo hemos hecho esto con los grupos de investigación. Pues para empezar, queremos que la participación de los grupos vaya más allá de la colecta. Queremos que también reusen los datos. Y para esto organizamos un taller de introducción a los datos abiertos con la mentoría del programa Open Life Science. Aquí hablamos sobre los principios FAIR, el ciclo de vida de los datos, estándares y aspectos éticos.
No fue nada de estadística ni de programación, sino habilidades y prácticas más básicas para la gestión de datos. Como ven en esta gráfica, antes del taller, solo el 30% de participantes dijeron haber usado datos abiertos. Entonces, la mayoría de estas personas no había tenido experiencia usando datos abiertos, ni habían escuchado de licencias abiertas, a pesar de que son principalmente ellas quienes están generando las bases para el CIAGRO. Y es una brecha que no podemos ignorar. Después del taller, nos dio gusto recibir comentarios de participantes que reconocieron la parte de que construir bases de datos es un esfuerzo colectivo. Voy a pasar a este otro caso sobre cómo recabamos retroalimentación para la herramienta que usamos durante las colectas. Esta herramienta es Kobo. Kobo es un software libre de la Harvard Humanitarian Initiative que tenemos instalado localmente en Conavio, y lo que permite es diseñar formularios estandarizados que se pueden usar desde una aplicación móvil, con o sin conexión a Internet, o desde su versión web. Y como ya mencioné, los grupos usan esta aplicación en el campo, todos comparten las mismas preguntas con vocabularios controlados, y para nosotros en Conavio facilita muchísimo la limpieza y la revisión. Dentro del mismo formulario capturan las fotos y las coordenadas vienen directo del GPS del celular. Todo se envía de forma inmediata a la plataforma web, así es que tenemos un respaldo y podemos dar un seguimiento casi en tiempo real a los proyectos. Luego la API nos permite descargar y limpiar los datos de forma reproducible, así es que Kobo era una maravilla. Y usarla fue un gran cambio en comparación con proyectos anteriores que colectaron datos en papel. O al menos esa era nuestra perspectiva desde Conavio, pero empezamos a escuchar de grupos que preferían seguir usando papel y regresaban de campo y transcribían los registros en la plataforma. Los retos que mencionaban no tenían que ver con cosas tan técnicas, eran más bien como adaptarse a la aplicación o cosas más colaborativas. Así es que vimos que tenía que haber un mejor balance entre las necesidades técnicas en términos, por ejemplo, de facilitar la revisión, y las necesidades prácticas en el campo. Desde el inicio siempre ha habido una retroalimentación con estos grupos de colecta. Por ejemplo, los formularios se diseñaron de forma conjunta y ha habido siempre un acompañamiento muy cercano y capacitación por parte de Conavio. Pero por cuestiones logísticas, la comunicación ocurría principalmente con los responsables técnicos de los proyectos. Así es que nos faltaba escuchar la experiencia del resto de los integrantes, que pues son quienes están en el campo colectando datos. Y para obtener esa perspectiva más completa de cómo se estaba usando la herramienta, hicimos una encuesta sobre las ventajas, retos y soluciones de Kobo. En general tuvimos una muy buena respuestas muy positivas, pero también resaltaron las diferencias entre nuestras necesidades técnicas y las necesidades en campo. Aquí pueden ver las ventajas que se identificaron en la encuesta, están ordenadas de acuerdo a qué tan importante les pareció a los participantes. Y para nosotros una de las mayores ventajas, si no la principal ventaja de usar Kobo, es que evita errores al momento de la captura. Y esta ventaja, tan importante para nosotros en Conavio, apareció en el último lugar en la encuesta con los participantes. Entonces, si todo el tiempo habíamos presentado la herramienta como la solución a los errores de captura, quizá no había sido la mejor forma de motivar su uso con los grupos. También preguntamos por los retos y las soluciones que encontraron los participantes al usar la herramienta, y entre los tres más frecuentes se encontraban aspectos colaborativos como aprender a usar el sistema o tener mejor capacitación. Y también nos llamó la atención que salieron aspectos del flujo de trabajo que no tenían que ver con alguna función en particular, sino con cómo se incorpora la herramienta dentro de la dinámica del equipo, quién hace qué cosa. Y nos mencionaron varias soluciones creativas que encontraron a estos problemas. Por ejemplo, mencionaban que llenar el formulario en campo lleva mucho tiempo cuando hay entrevistas y por lo tanto es mejor hacerlo en papel y después transcribir la información. De nuevo, esto resalta como la relación tan estrecha que hay entre aspectos técnicos y colaborativos. Después, para complementar esta encuesta, organizamos un taller de intercambio de experiencias donde los participantes compartieron en grupos pequeños las diferentes formas en que se coordinaban,
o cómo preparaban una salida de campo donde se va a usar Kobo como la herramienta principal para colectar datos. La documentación que generamos de forma colaborativa en este taller con las experiencias de campo complementa los manuales técnicos que ya teníamos. Algo que aprendimos fue que el uso de Kobo está muy adaptado al contexto donde ocurren las colectas y a la configuración del equipo. Por ejemplo, si son equipos pequeños, entonces son las mismas personas que colectan quienes editan también los registros, pero esto no es posible en equipos más grandes y ahí es donde pueden ocurrir más errores. También vimos que Kobo traslada algunas responsabilidades de la gestión de datos, pero estas no desaparecen. Por ejemplo, si la limpieza nos lleva menos tiempo una vez que los datos llegan a Conavio, esto es porque ya hubo mucho trabajo detrás por parte de los equipos al llenar los formularios. Y creo que este último punto en especial no aplica solo a Kobo ni solo a nuestros proyectos, sino a todas las herramientas técnicas que podemos implementar para la gestión de datos. Lo que hemos encontrado con estos ejemplos es que construir el piso común en temas de datos abiertos y recabar una mejor retroalimentación sobre las herramientas que usamos es muy importante para poder llevar a la práctica los principios FAIR. Entonces necesitamos pensar más allá de lo técnico. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer en términos de generar las capacidades para el manejo de datos, de promover la adopción de herramientas que ya existen y conocer mejor sus ventajas y desventajas en diferentes contextos, en especial desde el punto de vista de quienes las usan. Esto es también muy importante en nuestro contexto, en especial con grupos con quienes trabajamos que vienen de disciplinas como la agronomía y temas de agrobiodiversidad, donde hay poca experiencia trabajando con datos en la escala de estos proyectos, por ejemplo. Pero más allá de los casos particulares, trabajamos en un contexto institucional y regional donde hay retos más generales para mejorar las prácticas de gestión de datos como los que muestro aquí. Así que para nuestro caso en CIAGRO es muy importante reconocer que la comunidad académica son actores claves que nos van a ayudar a mantener este sistema en el largo plazo. Son quienes hacen las colectas en campo, quienes tienen los vínculos con las comunidades locales y el conocimiento experto del lado académico. Entonces, por eso nos parece como tan relevante fortalecer su participación a través de la generación de capacidades y priorizando en el diseño del sistema un enfoque de comunidad, además de los aspectos técnicos. Entonces, con esto cierro y quiero agradecer a todo el equipo dentro de Conavio y de los grupos de colecta que forman parte de este sistema. Gracias. Muchísimas gracias, Irene. Creo que los panelistas podrían activar el vídeo, así podemos iniciar el turno de preguntas. Carolina ha tenido que irse, tenía una reunión a las 10, hora en México, creo, no, en Colombia. Wouter, Sí, muy interesante todas las presentaciones, realmente un gusto escuchar, y algunas ya los conozco, pero había algunos nombres nuevos para mí, por lo menos. Realmente ha sido un gran agrado escuchar a todos ustedes. Y uno aprende siempre muchas cosas. Una pregunta para todos los panelistas, de hecho, Oscar, Claudia, Irene. Según su experiencia, ¿cuál es la fortaleza número uno y la debilidad número uno de la gestión de datos de investigación en América Latina y el Caribe? No sé quién quiere empezar. Claudia. Sí, bueno, la fortaleza, siempre pienso en la persona. Entonces, las fortalezas son, por ejemplo, la parte indígena, son nuestros conocimientos específicos, no solamente porque se habla mucho que cosechamos, no sé si dice cosecha, colectamos los datos y los publicamos
para que los del norte los utilicen. Eso se dice mucho, por ejemplo, en biodiversidad y en la parte clínica, medicina y todo lo demás. Pero hay algo que nosotros tenemos que es la interpretación. Entonces colectamos los datos y mismo si los fornecemos es para el conocimiento del mundo. Y agregamos nuestro conocimiento. Entonces, la fuerza son las personas, la especificidad y las interpretaciones. La parte, yo no sé cómo la llamar, weak, que dijiste. Claro, debilidad. Debilidad. Es, en primer lugar, no tenemos la cultura de compartir, no tenemos, esto es todo el mundo, pero acá ainda no conocimos realmente tanto cuanto ya es, por ejemplo, en la Comunidad Europea, en que es una realidad. Acá nos falta eso, este conocimiento, y el conocimiento de las políticas y financiación estable. Porque mismo que uno quiera, sin plata no se puede criar en mantener los repositorios. Ya. Excelente. Muchas gracias, Claudia. Irene. Pues yo empiezo con una de las debilidades y comparto lo que mencionó Claudia, de que esto de las capacidades, la falta de financiamiento quizá impide que se invierta en generar capacidades, pero creo que viene acompañado de como la fortaleza que para mí es que esa falta de capacidades nos obliga a pensar más allá de los aspectos técnicos. No podemos solamente, no tenemos como el privilegio de empezar la discusión, por ejemplo, de los principios FAIR en la parte técnica. No podemos solamente hablar de metadatos y reproducibilidad, sino que tenemos a fuerza que enfocarnos y considerar la parte humana. Entonces, para mí eso es una fortaleza que a veces siento que se pierde en los discursos que predominan del norte, donde solamente son cosas técnicas y si solamente como queremos adoptar las mismas prácticas, pues no podemos, ¿no? Porque necesitamos generar estas capacidades. Súper. Gracias, Irene. Oscar. Gracias, sí, coincido con lo que han señalado. Creo que esta situación, esta dualidad a partir del cómo se presentan diversos actores, ¿no? Hacia esta apertura o la innovación o el compartir. Creo que sí existe, por un lado, mucho de esto, de estas redes, de estas comunidades de aprendizaje, pero también existen actores, actrices que pues mantienen cierta verticalidad, ¿no? Todavía un poco con estos esquemas de, pues mucho más top-bottom, ¿no? Que de apertura general. Creo que ahí hay pues un poco de todo y sin embargo creo que también esta apertura existe, la cuestión de la innovación desde distintas perspectivas está presente, ¿no? Y bueno, pues se puede rescatar, ¿no? También es un tema de escala, porque a nivel de políticas públicas generales, pues bueno, hay actores políticos con intereses que de repente no son los mismos que a nivel local, y por supuesto que los intereses locales son diversos, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que siempre hemos comentado con relación pues a la crítica que hacemos a estos esquemas de transferencia de tecnología o la adopción de innovaciones, ¿no? Es mejor hablar de adaptación en función de contextos locales que de una adopción vertical, ¿no? Creo que esto ya mucho se ha presentado. Entonces, bueno, pues es complejo, ciertamente. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Ima. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta a cualquiera de los panelistas, pueden usar el chat o pueden también activar el micrófono. Sí, yo puedo complementar, ¿Sí? Claudia. ¿Ok? En mi investigación, yo he trabajado mucho con datos agrícolas, mucho con datos de biodiversidad. Ahora,
porque soy la coordinadora del repositorio de la universidad, tengo, por ejemplo, que hablar mucho, un ejemplo, con antropólogos. Entonces, hay dos extremos de los expertos en la investigación específica, que dicen, mi problema es mi problema, mis datos, es muy difícil hacer una generalización. Yo estoy trabajando con café en la región A. Ustedes no pueden tratar de mis datos como aquellos que están trabajando con caña de azúcar en la región B. Entonces hay todo un trabajo diplomático mismo para intentar encontrar, por ejemplo, metadatos básicos, formas de comunicación para disponibilización de los datos. Del otro lado, hay los administradores, los políticos, los que quieren generalizar todo. Y que dicen, dato es dato, son bits y bytes. Ya vamos a poner plata, crear un repositorio. Ahí está todo listo y las leyes. Entonces he conocido gente que dijo, es suficiente crear una ley en Brasil que diga que todo investigador tiene que publicar sus datos de investigación si la investigación tiene financiamiento público. Es muy fácil decir que una ley no puede hacer nada si no hay el resto. Entonces hay los dos extremos de los expertos que mismo miran sus prioridades y también las especificidades de sus datos. Del otro lado, los que están haciendo las políticas, pero es difícil hacerlos conversar. Y por eso estamos nosotros aquí, yo creo. Nosotros de CAD, de RDA, para hacer una especie de ligación entre estos dos extremos. Y bueno, yo hablo mucho, cuando quiere me diga cállate, yo me callo. Pero la última palabra, que insisto mucho cuando hablo de ciencia abierta, es que la palabra clave es colaboración. Y colaboración por intermedio de los datos, del repositorio, qué sé yo. Colaborar con la persona que está a su lado en un mismo proyecto es difícil. Colaborar con el mundo es muchísimo más difícil. Y eso es el principio por detrás de los repositorios abiertos. Ya cállome en mis observaciones, porque lo que dijeron los demás en esta sesión, hablando de las dificultades, pero también de cambio de cultura y todo eso, me llamó la atención que hablamos todos de la misma cosa, cada uno con su experiencia. Sí, efectivamente. Yo les quería pedir a todos los participantes si pudieran activar la webcam, de modo que podamos tomar una foto de sesión para empezar tanto que es la primera sesión de la reunión anual. Y así mi colega Chelsea puede tomar un par de fotos para el grupo, para las dos páginas que tenemos de Zoom. Ok, poco a poco todo el mundo va activando la webcam. Ok. Saludos a todos desde Perú. Saludos, Alejandro. Just let us know, Chelsea, when you're on. I'm done. Ok. No sé si hay alguien más que quiere contribuir antes de que cerremos la sesión de hoy. Yo voy a contribuir de nuevo. Creía que eran 2 horas. Yo me inscribí en 4 otras
de esta conferencia. Yo quería decir a todos que es maravillosa y que deben hacerlo, porque el programa es fantástico y así como aprendí mucho hoy, estoy segura que voy a aprender mucho durante las próximas 2 semanas. Ya, no sé, entonces es una propaganda para la RDA y para... Ok, gracias, Claudia. De hecho, quería comentar que el jueves a la misma hora hay una sesión un poco más cortita, de 1 hora, donde Yolanda Meleco de RDA US de Estados Unidos y Patricia Bertín van a hacer una presentación de... Patricia trabaja en Embrapa, es RDA Brasil. Van a hacer una presentación de todas las actividades que se están realizando desde RDA en la región. Entonces, hará una buena introducción para aquellos que sepan sobre RDA, pero quieran tener un poquito más de información acerca de ello. Y luego ya emplazamos a participar la próxima semana, donde habrá una serie de sesiones que pueden consultar directamente en la agenda para saber los horarios y los días. Entonces, Wouter, si tienes alguna cosa más que añadir antes de cerrar el evento de hoy, tu turno. No, solo agradecer a la audiencia y especialmente a los que me hicieron una presentación. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias, hasta luego.